mi nombre es Diego López Cuesta y en este espacio que me ha brindado el Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario quiero presentar algunas ideas en torno a la sanción administrativa y otras medidas desfavorables en los procesos disciplinarios y fiscales. La temática a comentar en este caso es la siguiente. En primer lugar expondré los propósitos generales que quiero presentarles. Luego hablaré sobre el concepto de sanción administrativa. En sentido contrario, expondré algunas ideas sobre las medidas desfavorables y las formas en que se agrupan. Luego de esto expondré las sanciones administrativas, tanto en los procesos disciplinarios como fiscales, y a su vez las medidas desfavorables en los procesos administrativos y fiscales. Al final de esto realizaré algunas conclusiones. Los propósitos generales de esta charla son dos. El primero es presentar el concepto de sanción administrativa y las características que permiten identificar esta medida desfavorable de otras medidas desfavorables de naturaleza no sancionadora. Pero, ¿cuál es la importancia de identificar una sanción administrativa? La importancia es elemental. Las sanciones administrativas llevan aparejadas ciertas garantías que no cuentan las medidas desfavorables que no tienen una naturaleza punitiva. En ese sentido, cuando identificamos si estamos ante una sanción administrativa, podemos reclamar a la administración o a la administración de justicia que nos den las garantías propias del derecho punitivo. En cambio, cuando estamos ante una medida desfavorable de naturaleza no punitiva, no podemos reclamar estas garantías, lo cual no implica que no tengamos derecho al debido proceso, el cual aplica en ambos casos, pero como todos sabemos, las sanciones administrativas llevan aparejadas garantías de un estándar más alto o con una protección mayor para el afectado. En ese orden de ideas, considero que la utilidad de conocer una sanción administrativa es el primer paso para estudiar el derecho administrativo sancionador. El segundo propósito es presentar algunos ejemplos de medidas desfavorables no sancionadoras y de sanciones administrativas en las potestades disciplinarias y fiscales. La sanción administrativa es una medida desfavorable que impone la administración a una persona para castigar su conducta contraria al ordenamiento jurídico. De esta definición podemos extraer dos notas características. Por un lado, la administración causa un mal a una persona y por otro lado, la finalidad de la medida es castigar a la persona, es castigar al infractor. Esta última nota característica es la que en la gran mayoría de los casos nos permite identificar una sanción administrativa de una medida desfavorable. A continuación presentaré los 4 grupos en los cuales se han incluido las medidas desfavorables que no tienen naturaleza sancionadora. Estos 4 grupos se diferencian principalmente porque ninguna de esas medidas tiene como finalidad castigar a la persona, aunque en algunos casos pueda significarle una merma económica o un perjuicio. El primer grupo son las medidas que tienen como finalidad restablecer el orden alterado. Un ejemplo de ello es la orden de demoler una obra prohibida. En este caso, la finalidad de esa medida no es castigar a la persona por construir una obra prohibida, sino restablecer el orden alterado. En ese sentido, la finalidad es que desaparezca la obra que fue realizada en contra del ordenamiento jurídico. El segundo grupo son las medidas que tienen como propósito conminar a una persona. Estas medidas se caracterizan porque son un elemento para presionar que una persona cumpla un deber jurídico. El mejor ejemplo de una medida para conminar son las multas contractuales en los contratos públicos. Pese a que el Consejo de Estado y la doctrina mayoritaria han indicado que las multas son sanciones, la realidad es que no. Estas multas tienen como propósito combinar a que el contratista cumpla con sus obligaciones contractuales. Es por esto que el Consejo de Estado ha indicado múltiples oportunidades que solo se pueden imponer cuando el contratista tiene obligaciones pendientes y siempre y cuando el contrato se encuentre vigente. Es decir, lo que se busca es que el contratista cumpla con las obligaciones. El siguiente grupo son las medidas que tienen como finalidad indemnizar o reparar un daño. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el proceso sancionatorio ambiental, en el cual la autoridad puede obligar al infractor a reparar los daños que causó a la naturaleza. Es decir, se puede castigar al infractor por quemar el bosque, pero de todas formas también se le puede obligar a que plante árboles para que repare el daño causado. Y por último,
el grupo que tiene como propósito prevenir. En este grupo encontramos principalmente las sanciones, las inhabilidades. Las inhabilidades pueden tener una naturaleza sancionadora o preventiva. Un ejemplo de una inhabilidad preventiva son las inhabilidades por parentesco. Estas inhabilidades pretenden evitar que la administración pública se vea afectada porque los funcionarios públicos actúen en contra de los intereses de la administración y privilegien los intereses particulares y personales. Es una medida para evitar el nepotismo. En ese orden de ideas, estos grupos se diferencian de las sanciones administrativas porque la finalidad es o reparar, o combinar, o indemnizar, o prevenir. En cambio, las sanciones administrativas pretenden castigar. No obstante, el legislador colombiano no siempre tiene claras estas diferencias. Un ejemplo de ellos es el proyecto de ley que presentaron para regular las sanciones administrativas en materia del sector transporte. En este articulado, en el artículo 77.1 de este proyecto, que es el 221 de 2019, se establece que la autoridad puede imponer al infractor o al interesado una orden administrativa. Si leemos la definición de esa orden administrativa que califican como sanción, es la siguiente. La finalidad es superar o imponer órdenes para superar el orden alterado por la persona que cometió una determinada conducta. De acuerdo con esta definición que la misma ley da, es claro que la medida no pretende sancionar al infractor. Lo que pretende es que su conducta retome o garantice que el servicio no se afecte o que se restaure en el momento como estaba antes de que cometiera la acción. En ese orden de ideas, esta medida puede ser restablecedora de la legalidad, más no sancionadora. Y esto es muy importante porque en muchos ejemplos puede pasar lo contrario, que medidas de sanciones administrativas se camuflen como medidas desfavorables en contra de los intereses del afectado. Comentado lo anterior, presentaré los ejemplos de cuáles son las sanciones administrativas en la potestad disciplinaria. En este caso es evidente que las sanciones que lista el Código General Disciplinario como el Código Único Disciplinario son sanciones administrativas. Tanto la destitución, la inhabilidad general o especial, la multa, la amonestación en el caso del Código Único Disciplinario y la suspensión son medidas que tienen como finalidad castigar al infractor por su actuar contrario a jurídico. De igual manera, también considero que es una sanción administrativa la multa que se puede imponer al quejoso temerario. En este caso, el propósito de esa sanción o el propósito de esa medida es castigar al quejoso que presenta una queja y que la misma no tiene la finalidad de corregir la actuación administrativa ni garantizar la función pública, sino tiene un fin totalmente diferente. Eso es lo que se castiga en ese caso al quejoso temerario. En la potestad fiscal podemos identificar tres sanciones administrativas. La primera es la causal para declarar la caducidad del contrato contenida en la Ley 610 del año 2000. Por ahora, solamente me referiré a que es una sanción y explicaré los argumentos al tratar las medidas desfavorables, ya que en ese contexto se entenderá un poco mejor el argumento. En cuanto a las dos restantes sanciones, se encuentran la multa y la suspensión. El decreto Ley 403 de marzo de 2020 dispone que la autoridad fiscal puede imponer al funcionario público o una multa o suspenderlo del empleo si aquel no coadyuva con sus labores como autoridad fiscal. La Ley 42 de 1993 disponía que la autoridad fiscal también podía imponer al funcionario público una multa si aquel no coadyuvaba a sus labores fiscales. Esta norma fue derogada por el decreto y la Corte Constitucional consideraba que esa multa en este caso era una multa coercitiva en cuanto su finalidad era apremiar al funcionario para que cumpliera la obligación. No obstante, considero que la naturaleza de esa multa era sancionadora en cuanto se imponía el funcionario y no interesaba si para el momento de la imposición había cumplido o no el requerimiento o el deber pendiente. En ese sentido, la naturaleza era netamente sancionadora y comparto la calificación que ha hecho el decreto Ley 403 de estas como medidas sancionadoras. Ahora me referiré a las medidas desfavorables en la potestad disciplinaria y en la potestad fiscal. Las medidas desfavorables en la potestad disciplinaria considero que son dos. Una, la suspensión provisional, la cual
tiene como finalidad prevenir que se altere la investigación o se afecte de nuevo la función pública. En este caso, aunque se causa un mal a una persona porque no va a recibir su remuneración durante el término que esté separado del empleo, la finalidad no es castigarlo, sino prevenir afectaciones a la función pública. Y la otra medida es la inhabilidad por sanciones reiteradas. En este caso, se pretende evitar que una persona que ha demostrado su irresponsabilidad ejerciendo funciones públicas pueda afectar de nuevo el servicio o pueda afectar de nuevo la función pública. En ese sentido, es una medida preventiva. Y acá surge una gran pregunta: ¿cuándo una inhabilidad es sanción y cuándo es una inhabilidad no sanción? Eso depende del contexto de cada norma, de cómo se encuentre regulada, de cómo son las causales para su imposición, y de ello se determinará su finalidad. De su finalidad dependerá si es una sanción o no. En este caso considero que no es una sanción porque la finalidad es que no ejerce la función pública una persona que se considera riesgosa para el ejercicio de la misma en debida forma. En cuanto a la responsabilidad fiscal, distingo dos medidas desfavorables. La primera es la condena por responsabilidad fiscal y la segunda es la inhabilidad por el no pago de la condena en responsabilidad fiscal. Sobre este punto es muy importante y determinante tener en cuenta que el proceso de responsabilidad fiscal es un proceso de naturaleza civil, pese a que lo tramita y lo decide una autoridad administrativa. El propósito de este proceso es determinar si se causó un daño al Estado, si la persona que se dice que lo causó es responsable de repararlo y el monto de la reparación. Por lo tanto, la condena por responsabilidad fiscal es una condena de carácter pecuniaria y tiene como propósito reparar los daños que se causaron al Estado. En este sentido, esta medida es de naturaleza indemnizatoria y no pretende castigar a quien debe asumir esa responsabilidad. Además de eso, la inhabilidad por el no pago de la condena fiscal es una medida coercitiva. Ello por cuanto esta inhabilidad desaparece si la persona paga la condena fiscal o transcurre el tiempo prolongado para que desaparezca la misma. Es decir, si yo pago la condena de responsabilidad fiscal, desaparece la inhabilidad para ejercer cargos públicos, por lo tanto es una medida coercitiva. Y esta explicación sirve para denotar que la causal para declarar la caducidad contenida en la ley 610, la cual corresponde a la autoridad administrativa declararla para el contratista que se ha condenado fiscalmente, es una sanción. Esto por cuanto esa medida no pretende reparar a la administración, porque con lo que se repara es con la condena fiscal, ni tampoco pretende combinar al contratista que pague la condena, ya que se podrá declarar la caducidad si el contratista paga la condena fiscal o si no la paga. Por lo tanto, solamente se pretende castigar al contratista con esta declaratoria de caducidad. Finalmente, concluyo con la siguiente idea: las sanciones administrativas se distinguen por su naturaleza y no por lo que diga la ley. Por lo tanto, las sanciones administrativas son un concepto material y no formal. Muchas veces el legislador puede calificar como medidas desfavorables aquello que en realidad es una sanción administrativa y viceversa. Por lo tanto, los invito a que en cada caso analicen si estamos ante una medida desfavorable o ante una sanción administrativa. Por último, quisiera pedirles un favor: que me realizaran sus comentarios, críticas o sugerencias sobre este video, si comparten las ideas que he expresado y además si tienen algunos ejemplos de medidas administrativas que en realidad sean sanciones o de sanciones administrativas que se clasifiquen como medidas desfavorables. Muchas gracias al Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario por permitir este espacio para exponer estas ideas y esperemos tener muchos comentarios del mismo. Gracias.